Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes para todos. Bienvenidos todos a nuestro nuevo webinar. Nos volvemos a encontrar activando la transformación en Employee Experience. Mi nombre es Maite Nazarre, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos el día de hoy. Vamos a estar hablando de un tema que a mí me apasiona muchísimo, tiene que ver con las nuevas organizaciones, tiene que ver con los nuevos liderazgos, tiene que ver con las Power Skills. Así es que nada, bienvenidos. Aquí, para quienes no nos conocíamos, les cuento que en realidad la parte más importante de esto que ustedes están viendo aquí es que soy una viajera apasionada y que me encanta la docencia, me encanta aprender todo lo que sea disruptivo, nuevo, diferente. Y bueno, ahí podemos conectar por LinkedIn, tienen mi correo, por dudas posteriores, súper bienvenido. Así es que bueno. Yo creo que dicho eso, ya estamos en posición de arrancar nuestro webinar de hoy porque tenemos un montón de cosas que conversar y tenemos muchísimos temas los cuales vamos a reflexionar. Así es que creo que, bueno, por ahí debo tener ahí algunas personas que les guste el ajedrez. Vamos a partir nuestro webinar un poco con la analogía del ajedrez. Ustedes saben que en general este es un juego de estrategia. Y en realidad uno creería que el principal adversario es la persona que tienes al frente, pero en realidad en el ajedrez el principal adversario somos nosotros mismos y nuestra mente. Y eso yo creo que también nos ocurre en la vida personal, ¿o no? Finalmente, lo que más ocurre en el caso del ajedrez y en nuestra vida también es que al final somos nuestros pensamientos, somos nuestras mentes el principal adversario. ¿Por qué? Porque nos resistimos al cambio, tenemos miedo a equivocarnos, tenemos cierta rigidez mental. Y es justamente lo que hoy día queremos dejar de hacer. Toda esta nueva era que, claro, a mí a veces me causa algo extraño el decir que todo está cambiando, porque en realidad ya no sirve decir eso. O sea, en realidad tenemos que asumir que estamos en otro momento, que las cosas ya cambiaron hace muchísimo tiempo y que van a seguir cambiando porque esto es permanente, no es de un momento a otro, sino que finalmente vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en un mundo mucho más flexible, de muchos más cambios permanentes y por supuesto entonces para eso tenemos que dejar atrás esa rigidez, ese miedo al error constante y por supuesto la resistencia al cambio que no nos permite avanzar. Yo creo que es válida la resistencia al cambio, se entiende de dónde viene, se entiende por qué existe, pero yo creo que tenemos que mirarla de frente porque no podemos seguir quizás como escondiéndonos detrás de esa resistencia al cambio. Yo creo que ahí está la invitación. No sé si ustedes comparten conmigo esto de que estamos en un mundo cada vez más conectado, pero en realidad lo que sucede es que estamos cada vez más desconectados de todo. O sea, estamos todo el día en el teléfono, estamos todo el día en la computadora, pero en realidad estamos más desconectados que nunca. No logramos conectar esas cosas que deberíamos conectar. Y yo estoy en este momento para poner sobre la mesa justamente este tema del conectar, porque en enero de este año yo viví una situación en la cual la verdad es que fue totalmente inesperado, pero como todo, al final viene para enseñarnos algo. Yo no sé si alguno de ustedes sabe lo que es esto o el que sabe qué es esto, sabe para qué sirve esto. Lo que ustedes ven aquí es un marcapasos. Un marcapasos que, en definitiva, yo hasta enero no tenía ni idea qué hacía. Resulta que en enero de este año, cuando todavía tenía 35, ahora tengo 36, voy a hacerme un chequeo médico y me dicen, Maite, tienes un bloqueo auriculoventricular completo. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Como, por favor, ¿me pueden repetir? Y resulta que, claro, o sea, básicamente hoy día estoy un poquito de milagro acá, pero creo que por algo tengo que seguir haciendo esto que tanto me gusta, así que por algo también lo encontré a tiempo. Pero en realidad hoy día no les vengo a hablar de eso. Hoy día les vengo a hablar de la importancia de conectar lo que está desconectado. Claramente en mi corazón había una desconexión eléctrica, sin duda, no, eso no está en discusión, pero yo creo que es bueno que nos preguntemos todos
qué tenemos desconectado en nuestra vida y qué debemos conectar en nuestros ámbitos personales, profesionales, laborales, en todos los ámbitos. Entonces, yo creo que hoy día la invitación va a ser a que conectemos, que nos volvamos esos puentes, que generemos esas instancias de conexión y que realmente nos conectemos más allá de la pantalla. Bien. Para todos los que quieran ir dejando sus preguntas, pueden hacerlas en el chat. Ahí tengo a Carolina Hasselbeck que va a estar acompañando y respondiendo algunas preguntas directamente. Y también está el ítem de preguntas y respuestas, donde también pueden dejar sus preguntas, que hacia el final del webinar vamos a dejar instancias ahí para responder ya directamente. Bien, así es que para que vayan teniendo todo lo que quieran decir, pueden ir dejándolo ahí sin ningún problema. Entonces, como la invitación es a conectar, yo la primera pregunta que les hago es, ¿cómo vamos a convertirnos en seres cada vez más humanos en un mundo que cada vez es más tecnológico? Yo de ninguna manera estoy en contra de la tecnología, lo digital, la IA. De hecho, me encanta, lo utilizo, es parte, digamos, de una herramienta fundamental que todos deberíamos conocer y utilizar, pero al servicio nuestro, es decir, como herramienta. ¿Dónde está la clave? En que generemos equilibrio. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy día? Estamos como en el boom de lo tecnológico, en el boom de lo digital, de todo lo que tiene que ver con esta super hiperconexión, pero yo no dejo de preguntarme dónde está quedando también todo este tema de la humanidad en el uso de las tecnologías. Tenemos que ser capaces también de equilibrar, tenemos que ser capaces de poner temas sobre la mesa, tenemos que ser capaces de hablar de empatía, tenemos que ser capaces de hablar de adaptación, incluso de ética. Entonces, yo creo que aquí la pregunta va más allá, es decir, no solo convertirnos en personas más humanas cada vez que vamos avanzando más en lo tecnológico, sino que también tenemos que ser capaces de reinventarnos. Hoy día la IA nos sirve para analizar datos, optimizar procesos, para redactar textos y es, o sea, de verdad que es un privilegio el que hoy día contemos con herramientas como esta. Pero ya ahí viene entonces la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las capacidades humanas que se vuelven más valiosas o más difíciles de automatizar y que van a diferenciarnos realmente como líderes, como colaboradores, como personas que trabajamos en un lugar? Si todo eso lo puede hacer la IA, ¿qué cosas no puede hacer? ¿Qué cosas lo tiene más difícil? ¿En qué cosas alucina un poquito más y quizás no es tan certera? Entonces, yo creo que tenemos que preguntarnos justamente esto que les digo. ¿Cuáles son esas capacidades y esas habilidades? Y yo creo que ahí está el valor de cada uno de nosotros como profesional, que descubramos qué es lo que tenemos que seguir potenciando en nosotros mismos para, obviamente, agregar valor en un entorno en donde muchas de las cosas que justamente era el valor que agregábamos ya no lo es. Dicho esto, entonces, creo que está más que claro que se nos viene una reingeniería de nuestro ADN organizacional. Y yo aquí pongo personal porque para mí esto va de la mano. Obviamente, para que cambien las organizaciones tenemos que cambiar las personas. No vamos a lograr un cambio organizacional si es que los líderes no nos replanteamos lo que estamos haciendo, si es que las personas que estamos aprendiendo no nos replanteamos las formas de aprender. Tenemos que ser capaces de hacer esta reingeniería y de someternos a ello también, porque en definitiva, ¿qué va a pasar? Que tenemos esta resistencia al cambio, tenemos todos los miedos que se nos puedan venir a la mente de dejar de hacer lo que siempre habíamos hecho. Está bien, pero si no lo hacemos, yo les digo, creo que ya estamos tarde. O sea, si no nos ponemos a la tarea hoy de trabajar en esta reingeniería desde lo individual hacia lo colectivo, desde lo personal hacia lo organizacional, vamos a tenerlo cada vez más difícil. Entonces, yo ya hoy día les estoy haciendo muchísimas invitaciones y voy a seguir, porque a eso vine a hacerles muchas invitaciones, a generar mucha reflexión en torno a esto. Y yo creo que la invitación tiene que ver con conocerse y autoconocerse. Yo creo que esta es la invitación más importante que vamos a hacer hoy día. Yo de verdad que me pregunto cuánto nos conocemos a nosotros mismos y cuánto conocemos a las personas con las que trabajamos.
Ahí es donde radica todo el valor que podemos agregar. Muchas veces yo pregunto a personas como, oye, ¿en qué crees que puedes agregar valor? ¿En qué te sientes más cómodo? ¿Dónde puedes desarrollar mejor tu máximo potencial? Y las personas te responden en lo que son buenos. ¿Y de dónde viene el que son buenos? En lo que son buenos, entre comillas, es aquello que te dicen que eres bueno. Te dicen, oye, tú haces esto genial, pero ¿te lo preguntas tú si realmente es eso lo que te hace feliz? ¿Si es eso lo que te hace vibrar? ¿Si es eso lo que realmente saca tu máximo potencial? Porque podemos ser buenos para muchas cosas, pero que realmente vibremos con eso no son tantas. Entonces, yo creo que hay que hacerse las preguntas correctas y mejores preguntas para que lleguemos a mejores respuestas también. Vamos a seguir hablando de este tema de autoconocimiento porque es como lo central del día de hoy. Pero yo aquí les quería lanzar una pregunta para que me ayuden ahí a responder ustedes mismos, porque quiero que como tengamos ahí un poquito de termómetro de la sala. Entonces, la pregunta tiene que ver con qué tanta realidad sientes tú que tienes en tus manos hoy. Y aquí les trajimos 4 alternativas. Una, ciego y por intuición. Ojo que todo bien con la intuición porque me encanta, pero muchas veces nos falta información, ¿cierto? Entonces prácticamente nulo, me baso en anécdotas, lo que creo que pasa, tengo más dudas que certezas hoy día. Segundo lugar, parcial reactiva. Tengo algunos datos, encuesta, a veces me sobrepasa la información, no logro conectar los puntos para tomar acción. Después tenemos funcional, pero de cierta manera limitado. Conozco lo esencial, porque estoy apagando incendios permanentemente, implemento iniciativas, pero sé que me estoy perdiendo el panorama completo. Y ya, en último lugar, tenemos el estratégico adaptable, que es como comprendo a fondo las necesidades y los dolores de mi gente, y mi estrategia de talento se adapta proactivamente a todos estos insights y en tiempo real. Quiero ver cómo estamos en la sala respecto a los niveles de conocimiento a nivel organizacional. Les dejo de tarea el propio. Ese queda para ustedes. Vamos viendo entonces. Aquí siempre pasa que a la gente le cuesta admitir que tiene como poca visibilidad, o sea, eso pasa. Ahí a lo que responda eso, de verdad que está siendo súper, súper como honesto y lo agradezco. Pero no pasa nada, está bien. Es parte, digamos, de tener muchísimas oportunidades por delante también. Tenemos aquí que alrededor de un 55% está en este nivel 3 que conoce lo esencial, pero que se está perdiendo el panorama completo. Y después tenemos ya súper peleado el nivel 2 y el 4 que sería como este nivel más parcial reactivo y el estratégico adaptable. Y por supuesto tenemos en menor escala ahí el que estoy basado básicamente en ciertas hipótesis y tengo más dudas que certezas. ¿Bien? Buenísimo. Así que ya con eso hicimos un primer termómetro de la sala, sabemos más o menos dónde estamos. Yo creo que estamos en esa posición entonces en donde información hay, pero algo nos estamos perdiendo. Entonces vamos a ir a descubrir qué es lo que justamente estamos perdiendo. ¿Bien? Bien. Entonces, volviendo obviamente a este tema del autoconocimiento, yo les diría que, en definitiva, el tema del autoconocimiento hoy día es algo que las empresas va a comenzar a ser cada vez más importante. ¿Y por qué razón? Porque hoy día nosotros tenemos que preguntarnos cómo vamos a hacer para desarrollar estos talentos, para quedarnos con esos buenos talentos también en las compañías. Y todo esto tiene que ver muchísimo con la autoestima de las personas con las que trabajamos. Yo les traje aquí una definición de la palabra creencia, que es el sentido de la autoestima basada en nuestros talentos. Bien, esta es una de las tantas definiciones de creencia, pero ¿qué nos dice esto? Lo que les comentaba anteriormente. Cuando a nosotros nos preguntan en qué somos buenos, básicamente es en base a una creencia. Y eso es obviamente que es súper potente porque es lo que nos creemos y nos contamos a nosotros mismos. La pregunta que va más allá es, esa historia que nos estamos contando a nosotros mismos, ¿qué tan real es?
¿Efectivamente es en eso en lo que queremos seguir desarrollándonos? ¿Es en eso en lo que somos buenos realmente? ¿Es en eso en donde extraemos nuestro máximo potencial? Y por eso yo les hablaba de este concepto de ir de lo individual a lo colectivo, porque básicamente tiene que ver con que si yo, persona, Maite, me voy a ahondar en el autoconocimiento, voy sin duda a enfrentarme a desafíos. Esto no es súper fácil. De hecho, es todo lo contrario. ¿Qué es lo que tiene que pasar en las compañías? Es que tenemos que impulsar el autoconocimiento en las personas y tenemos que ser capaces de brindar herramientas que le permitan a las personas autoconocerse y guiar ese autoconocimiento. Pero es un trabajo individual y personal. ¿Cuáles son los desafíos con los que vamos a tener que lidiar? Primero, y natural, los sesgos cognitivos. O sea, nosotros no siempre vamos a ver la realidad de una manera objetiva y esta autoimagen que tenemos de nosotros mismos puede estar distorsionada, ¿ya? ¿Y por qué? Por este mismo concepto de las creencias limitantes que a veces nos contamos y también a veces por protegernos, sin duda. Hay otros momentos que son las zonas ciegas, que son esos aspectos de nosotros que de cierta manera solo aparecen en la interacción con los demás y que no siempre las vemos o que no siempre las tenemos tan claras ni tan conscientes. Y por supuesto, este es el desafío número uno de las organizaciones, la resistencia al cambio. Hay algunos aspectos que nos va a ser súper, súper complicados de manejar y incómodos de manejar, desafiantes, y obviamente vamos a tener que enfrentarnos a nosotros mismos muchas veces. Y sin duda se torna un desafío interesante en el autoconocimiento. Pero ¿por qué les estamos contando que es tan importante este concepto del autoconocimiento? Porque nos mejora la inteligencia emocional, la gestión de los conflictos, la toma de decisiones, la resiliencia tan importante a día de hoy y por supuesto nos permite crear estas relaciones mucho más auténticas. Entonces, ¿por qué nos quedamos con este concepto de lo individual a lo colectivo? Porque en la medida en que cada uno de nosotros trabaja este concepto, la suma de las partes finalmente lo llevamos a la organización y ahí se generan las sinergias. Si cada uno de los líderes, si cada una de las personas que trabaja está enfocada en el autoconocimiento propio y en el autodescubrimiento, lo que se genera es una organización enriquecida. Y ahí es de donde vienen los cambios colectivos. Y justamente desde ahí entonces es que podemos estructurar algo con una base sólida. Yo ya les decía que probablemente todo lo que nosotros ya conocíamos quedó obsoleto. Y uno dice, pero ¿cómo? Maite, si acabo de aprender esto nuevo, acabo de empezar a trabajar en este tema. Es así. Hoy día estamos en un ambiente hipervolátil y necesitamos urgentemente nuevas formas de ser y de hacer. Y esto, para mí, se vuelve urgente porque siento que estamos tarde, pero no quiero ser alarmista tampoco porque creo que en la medida en que tomemos esa conciencia y que comencemos hoy a hacernos cargo de estos temas de autoconocimiento en las compañías, vamos a ir avanzando por el camino correcto. No sé si alguno de ustedes ha escuchado o ha oído hablar acerca del Ikigai, un concepto que, bueno, es desde hace mucho tiempo se habla del Ikigai, pero en realidad este último tiempo ha tomado como mucha más fuerza obviamente, la conexión que tiene con el propósito. Esto, ahí les puse los autores de Miralles y de García. Existe un libro muy bueno también que se lo recomiendo. Ahí está, el Ikigai y que nos habla de el estudio que ellos hicieron en la isla de Okinawa, en Japón, en donde fueron a estudiar, porque Okinawa es una de las zonas azules, que son estas zonas en donde existe como más población de mayor edad, es decir, más longevas, y van a estudiar las razones de por qué se genera ese tipo de situaciones o por qué ocurre, digamos eso. Y lo que ellos descubrieron ahí fue, en definitiva, la existencia de este propósito en las personas que viven allí y que no, y de hecho no existe el concepto de jubilación ahí. ¿Por qué? Porque las personas están permanentemente conectadas con su propósito y nunca dejan de, entre comillas, trabajar porque lo hacen por un bienestar superior. Es decir, no estamos diciendo que tenemos que volvernos unos trabajólicos, no, pero tenemos que sí encontrar esas acciones que nos van enriqueciendo de manera permanente. Y justamente la metodología que ellos desarrollaron del Ikigai nos invita como a hacernos distintas preguntas que tienen que ver con qué amas hacer o qué amas de la vida
en qué eres bueno, esta diferencia que ya hacíamos anteriormente, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. Y ahí ir encontrando estas intersecciones entre la pasión, la misión, tu profesión y tu vocación, hasta llegar al centro que es tu Ikigai, que finalmente es esta esencia de propósito de por qué haces lo que haces, por qué te dedicas a lo que te dedicas y obviamente es a lo que ojalá todos en algún minuto deberíamos llegar o aproximar. ¿Podemos ir cambiando nuestro Ikigai en el tiempo? Yo creo que sí, creo que eso también puede ir evolucionando y es parte también de un trabajo que tenemos que ir haciendo de manera permanente. Pero yo creo que ahí está la clave, en que permanentemente nos estemos haciendo estas preguntas y que nos preguntemos qué disfrutamos, por ejemplo. No sé cuántos de ustedes tienen una lista de las cosas que realmente disfruta en su vida y que no tiene que ser solo relacionado con el trabajo, pero el otro día en un taller que tuvimos con el equipo de colaboradores de ISO, nos estuvimos justamente preguntando eso, ¿cómo podemos conectar mucho más esas cosas que nos apasionan, que nos encanta y que disfrutamos con nuestro día a día? Porque al final es lo que hacemos la mayor parte del tiempo. Entonces, es así como llego a la definición de lo que para mí, Maite Nazarre, hoy día es liderar. Esto se los digo desde la humildad máxima, pero es la definición que yo le he dado al rol de liderazgo y que creo que puede servirles para que nos cuestionemos también si es que estamos siendo buenos líderes o no. No, el ser líder no es una actividad que vamos a hacer perfecto. Nos vamos a equivocar muchas veces, sin duda, pero es parte, obviamente, de ir creciendo, evolucionando, aprendiendo de manera constante. ¿Qué digo yo al respecto? Se trata de cómo nos conocemos a nosotros mismos, nos preparamos y trabajamos en nosotros mismos para convertirnos en el mejor a la hora de extraer ese máximo potencial de las personas con las que trabajamos, a las que nos toca liderar y a las que inspiramos. ¿Qué quiere decir esto? A mí me preguntaron una vez y me dijeron, Maite, ¿cómo uno parte este camino del liderazgo? Y yo, sinceramente, lo único que se me ocurrió responder fue, autolidérate. Si tú te autolideras y logras ese autoliderazgo de manera propia, después vas a poder inspirar a otros, vas a poder liderar a otros, vas a poder guiar a otros. Entonces, yo creo que al final la pregunta más preocupante que me hago es, ¿cuántos de los líderes que hoy día hay en las organizaciones se autolideran? ¿Cuántos líderes se conocen lo suficiente y han trabajado en ellos mismos como para tener ese rol de inspirar a otros? Me lo pregunto porque creo que también ahí es de donde radica este cambio radical que tenemos que hacer en las organizaciones. Probablemente hay mucha teoría en torno al liderazgo, mucha teoría y nos dicen muchas cosas que quizás podemos estudiar, sí, pero si nos vamos a la base, es qué tanto nos autolideramos a nosotros mismos. Esa es la base para poder hacerlo con otros, sin duda. Y lo siguiente, no sé si alguno de ustedes vio ahí el videito que les hice de invitación al webinar, pero que yo les decía, también tenemos que preguntarnos si las personas con las que estamos trabajando quieren ser liderados por ti, porque puede ser que no, y es válido, pero tenemos que también ser capaces de entender quiénes conectan con ese formato o estilo de liderazgo basado en el autoconocimiento y en que esa persona haya trabajado en sí misma. Yo creo que esa es la base. Y sin querer ahondar muchísimo más en esto, sí creo que en estos tiempos actuales yo diría que el líder tiene que tener como tres grandes temas que trabajar. Una parte está este tema de la inteligencia adaptativa que tiene que ver con la visión. Es decir, los líderes tenemos que ser visionarios. Tenemos que tener apertura mental, tenemos que ser capaces de flexibilizar, ser resilientes más que nadie y por supuesto entonces tener esa visión estratégica como hacia adelante, mirar hacia lo que puede ocurrir, los escenarios posibles y imaginar también qué cosas podemos hacer y ponernos a prueba. En segundo lugar, considerando este tema de la inteligencia adaptativa y la visión, viene para mí el fundamental, que es la conexión humana, es decir, qué tan humanos nos volvemos, qué tan humanos podemos ser en base a la empatía, la comunicación fundamental, de hecho en los proyectos de experiencia que nos toca desarrollar, generalmente la comunicación es el problema.
Entonces, solucionémoslo, hagamos algo al respecto. Temas relacionados con la inspiración, cómo logramos guiar personas efectivamente y desarrollar los talentos. ¿Y cómo vamos a desarrollar los talentos? Conociendo. Tenemos que conocer las habilidades y tenemos que ser capaces de guiar al otro para que lo haga también por sí mismo. Y en tercer lugar, y lo más relacionado quizás al día a día o al negocio como tal, es esta ejecución ágil que tiene que ver obviamente con el tomar decisiones, el foco en los resultados, la colaboración constante, la adaptabilidad. Es decir, si logramos ese equilibrio entre tener una visión estratégica, en ser ágiles y flexibles en la toma de decisiones y ser fuertemente humanos, yo les diría que ahí es de donde vamos a extraer como el máximo potencial del rol de líderes a día de hoy y vamos a poder efectivamente guiar a las personas con las que trabajamos. Entonces, en realidad, el concepto de liderazgo hoy día lo que hace es evolucionar desde líder a coach, mentor. Y ustedes me dirán, ay, Maite, eso suena súper cool, súper divertido, como sí, el líder coach, el líder mentor, pero en realidad tiene algo mucho más simple, que es, tienes que ser capaz de acompañar, tienes que ser capaz de que la otra persona se haga las preguntas que tiene que hacer, de que descubra lo que tenga que descubrir, tienes que ser capaz de, con tu experiencia, por supuesto, dar puntos de vista, pero que las personas en base a eso también tomen sus propias decisiones. Entonces, por eso creo yo que el concepto al final de líder se nos queda corto a día de hoy, si es que no incorporamos este concepto de el coach o el mentor o el guía, como queramos llamarle. Yo creo que hasta aquí podemos decir que, en definitiva, estamos frente a una ola que se ve en el horizonte, quizás hoy día más que nunca. Realmente vemos esa ola que viene, ¿ok? Pero el tema está entonces cómo aprendemos a surfear desde hoy mismo y no menor en qué ola nos vamos a subir, porque no las vamos a poder agarrar todas, no. Pero sí tenemos que tomar la decisión de me preparo, tomo clases para poder surfear y voy mirando atentamente cuál va a ser la ola que voy a escoger o las olas que voy a escoger para, obviamente, surfear. Y esto lo conecto, obviamente, con el concepto de reaprendizaje y de desaprender para aprender. Esto no quiere decir que tenemos que, obviamente, olvidarnos de todo lo que hemos aprendido. No, se trata de ser capaz de soltar y liberarnos patrones y aprendizajes que están arraigados en nosotros para poder darle espacio a lo nuevo que puede venir. A entender que no hay una sola forma de hacer las cosas, sino que hay múltiples. Entonces, tenemos que efectivamente ser capaces de hacer esa conexión con lo que tengo que desaprender y lo que tengo que reaprender y estar bien con eso. Ahí no sé si ustedes han oído hablar de, hasta aquí me imagino que sí, del concepto de upskilling y de reskilling, que de hecho de lo que se está hablando en términos de formación el día actualmente, y tiene justamente que ver con qué es necesario que yo haga dentro de mi organización. ¿Tengo que mejorar el desempeño en mi rol actual o tengo que prepararme para un rol completamente diferente? Son ambos mundos muy posibles y necesarios. Obviamente, en algunos tengo que ampliar y profundizar habilidades, en el otro tengo que adquirir habilidades nuevas. Y por supuesto que esto va muy orientado, obviamente, al seguir profundizando en una especialidad que ya conozco o el reorientarme y cambiar la trayectoria, digamos, de lo que estoy haciendo. Y todo es válido y obviamente vamos a necesitar personas que hagan upskilling, otros que hagan reskilling, otros que vayan experimentando uno y otro en el tiempo. Sí, es parte de. Yo creo que lo único importante que va más allá de que sea lo que hagamos es que dejemos de hacer lo mismo. Y esto lo dice Einstein, que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y que esperemos resultados distintos. Entonces, cuando las empresas te dicen, yo no sé por qué este número no cambia, yo no sé por qué esta cifra no se mueve, probablemente es porque estamos haciendo una y otra vez lo mismo. Si cambiamos algo, ese número se va a mover. Quizás no como queremos que se mueva, pero se va a mover para menos o para más, pero vamos a saber lo que no y lo que sí.
Entonces, hagamos cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Si no, nos quedamos permanentemente en un loop en el cual claramente no avanzamos. ¿Bien? Y así es como llegamos también a nuevamente el concepto central e importante de entender cuáles van a ser estas habilidades del futuro y, por supuesto, qué es lo que tenemos que reaprender o desaprender. Hoy día, en el mundo laboral, tenemos como dividido las habilidades en las habilidades más duras o técnicas y las habilidades más soft o blandas, ¿cierto? Lo que ha pasado es que esas habilidades blandas han evolucionado a que ya no son solo blandas como tal, sino que hoy día les llamamos las power skills, ¿bien? Y que tiene que ver con que justamente seamos capaces de equilibrar todo esto que es lo técnico, lo especializado, lo relacionado con el negocio quizás más en lo práctico, tiene que ver con todo esto como mucho más concreto y racional y las habilidades blandas que van más en lo que tenemos que desarrollar a nivel personal, interpersonal, todo esto que probablemente se vuelve más difícil. De hecho, si ustedes me preguntan a mí, las habilidades blandas son las más importantes de todas, pero ¿por qué? Porque las otras las aprendemos. Si nosotros de base ya traemos como un ADN ahí importante, a ver, no quiere decir que las habilidades blandas no se puedan aprender, no digo eso, pero son muchísimo más difíciles de aprender. Entonces, si ya vienen con nosotros un poquito más desarrolladas, tenemos un mejor escenario. ¿Por qué? Porque las otras las aprendemos mucho más rápido. Las habilidades duras o técnicas, efectivamente, eso es algo que no es difícil de aprender ni de enseñar, unas más que otras, sin duda. Unas tienen consecuencias más catastróficas que otras, pero sin duda eso tenemos una forma de hacerlo mucho más rápido y más fácil. Pero es verdad que las habilidades blandas, ahí es donde tenemos que poner el foco. Y es por eso que hoy día hablamos de este concepto de las power skills. Y vuelvo a hablar del mismo concepto que les he dicho varias veces, que tiene que ver con este equilibrio, que no es más que, obviamente, yo no voy a ser un buen profesional si soy súper bueno en lo técnico, pero mis habilidades blandas no. Y probablemente si tengo solo habilidades blandas y no tengo desarrollada ninguna habilidad más dura o técnica, claro, quizás no voy a poder ejercer mi trabajo tampoco. Entonces, el equilibrio. Y por esa razón es tan importante que hoy día pongamos ese foco especial en las Power Skills, porque estamos en la era de las Power Skills. Y tenemos que preguntarnos entonces cómo vamos a lograr ese máximo potencial propio y de los otros, y que sea nuestra mejor versión. Yo aquí les traje una fórmula que, no es, que obviamente es muy conocida, que es de Víctor Cooper, que nos habla de este como valor del profesional y que tiene que ver con que el conocimiento más la habilidad, obviamente es parte importante del resultado, pero ¿qué es lo que multiplica? La actitud. Y ahí es donde también tenemos que tener un foco importante, porque probablemente es en ese punto en donde podemos encontrar los mejores talentos. Los talentos van directamente relacionados con el nivel de actitud que tiene, porque esos conocimientos y esas habilidades se pueden desarrollar de manera mucho más genuina, más fácil. Pero la actitud viene con nosotros y obviamente es parte de algo que es sumamente personal y tenemos que ser capaces entonces de saber reconocer en las personas cuando esa actitud obviamente ya en algún punto le está jugando incluso en contra. Bien. Y yo aquí les traje un compilado de qué es lo que vamos a buscar o necesitar a día de hoy en términos de los talentos, de las personas que van a trabajar en las organizaciones del futuro y que ya estamos en eso, sin duda. Necesitamos personas con pasión, con propósito, con adaptabilidad, con resiliencia, con empatía e inteligencia emocional, con un fuerte sentido de la colaboración. Importantísimo, la ética. Más que nunca. ¿Por qué? Porque con todo lo que nos ha pasado, con todo lo que han vivido las sociedades de distintos países, efectivamente este concepto se vuelve más importantísimo que nunca, sobre todo también en el mundo de la IA y de lo digital. El estar en constante aprendizaje, que seamos capaces de estar aprendiendo permanentemente y tengamos esa actitud de aprendizaje permanente, la comunicación efectiva, el compromiso, la flexibilidad, la automotivación, la capacidad de vincularnos
el pensamiento creativo y de diseño, no menos importante, y por supuesto la alfabetización tecnológica y en inteligencia artificial. Todo esto obviamente es parte de lo que vamos a necesitar y yo creo que podemos visualizar una evolución de las típicas competencias que normalmente se utilizan en las evaluaciones de desempeño, de las típicas competencias que se buscan en los procesos de selección. Yo creo que hay que hacer cambios en esos mundos para que comencemos a mirar lo realmente importante a día de hoy. Cuestiónense si lo que están midiendo es lo que importa. Cuestiónense si lo que están buscando es lo que importa, porque al final esto es lo que vamos a necesitar y esto es lo que va a marcar la diferencia entre las organizaciones exponenciales y las que definitivamente se van quedando atrás. Hoy día nosotros en ISO tenemos una mirada que va desde tener una mirada visión organización y visión colaboradores. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que nos focalicemos en las personas y en lo que las personas necesitan en el conocimiento en profundidad, etcétera, no quiere decir que abandonamos lo que la empresa necesita, lo que la empresa quiere y busca. Tiene que haber, obviamente, un punto de encuentro y un match entre lo que la organización está dispuesta a ofrecer, quiere ofrecer, es parte de su estrategia, es parte de su propuesta de valor, y cómo eso conversa o hace match con lo que el colaborador busca, quiere, necesita. ¿Va a pasar que en algunos casos no hay match? Sí, pero tenemos que mostrarlo. ¿Para qué? Para que esa persona pueda tomar sus propias decisiones. Esto se lo pongo con un ejemplo. Un cliente una vez me dijo, Maite, yo no voy a tener trabajo híbrido porque por no ser una industria en la cual tengo procesos productivos y quiero que, o sea, y necesito que haya mucha gente en presencial, yo necesito que el resto también acompañe a esas personas en el sentido de como no voy a pedirles a uno que estén online y otros presencial, etc. Y yo le dije, mira, no importa, yo te podría decir que probablemente se te va a fugar talento y probablemente no vas a poder acceder a todo el grupo de personas que te gustaría acceder a nivel, digamos, de la propuesta de valor que tú estás ofreciendo. Pero si eso es una cosa que tú ya defines y que es parte de lo que tú puedes ofrecer, ok, decláralo, pero también compénsalo con otros aspectos que tú sí puedas ofrecer y que sí te hagan sentido y que sí sean parte de tu estrategia y que tu propuesta de valor al final no tiene eso, pero tiene esto otro. Y ahí está el valor de las organizaciones de poder ser sumamente transparentes en lo que pueden y quieren ofrecer y que sean las personas que puedan también hacer su catarsis y decir, ok, esto calza conmigo, esto no calza conmigo. Y está perfecto. Y ahí es donde hacemos buenos match, porque efectivamente hay personas que a lo mejor les encanta el trabajo presencial y no tienen ningún problema e incluso lo prefieren. Genial. Pero si hay una persona que va a estar ahí y va a estar descontento y va a estar todos los días frustrado, o sea, ¿realmente va a poder dar su máximo potencial? Entonces, la transparencia en las propuestas de valor, no tenemos que hacerlo todo, no tenemos que decir que sí a todo, pero tenemos que ser capaces de construir propuestas de valor que vayan asociadas a lo que yo como organización quiero ser y que, por supuesto, reúnan ese conocimiento y esa escucha de las personas con las que estoy trabajando para ver si hacemos match. Y aquí, de cierta manera, les traje como algunos temas importantes que son cinco aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y mucho se desprende de lo que ya hemos ido conversando. Por una parte, está este tema de que tenemos que ser capaces de priorizar el bienestar psicológico de las personas. La gestión de estrés, la resiliencia, es algo de lo que tenemos como organización que hacernos cargo. No al punto de que vamos a ir a solucionar todos los problemas que tiene la persona, no, pero tenemos que ser capaces de tener herramientas, de brindar soporte, de brindar apoyos, etcétera, porque al final el riesgo de no hacerlo son los altos índices de rotación, errores, ausentismo, incluso impacta directamente también en la experiencia que tienen los propios clientes y, por supuesto, en el compromiso que puedan tener los propios colaboradores. En segundo lugar, tenemos que poner ese foco en las personas, obviamente a partir de lo que hablábamos del upskilling, del reskilling, tenemos que aprender a que las habilidades hoy día van quedando obsoletas de manera permanente, entonces la formación continua, el aprendizaje continuo es fundamental.
Y el riesgo de no hacerlo es que se nos va creando una brecha de talento que al final lo que impacta es que nos quedamos atrás en términos de tecnología, perdemos competitividad con la competencia, tenemos obviamente, nos quedamos como atrás y ya no trabajamos a la vanguardia, etc. En tercer lugar está la importancia de las necesidades de flexibilidad, de reconocimiento y de bienestar en los distintos colaboradores, y esto conecta con lo que les hablaba de la visión organización con la visión colaborador. La propuesta de valor o EVP que yo haga tiene obviamente que estar alineada con las necesidades de la empresa y de los colaboradores. Ustedes se preguntarán, pero Maite, a ver, las personas siempre te van a decir que quieren todo. No, no es tan así. Uno se sorprende cuando va a hablar con las personas y a veces son dos o tres aspectos que realmente te mueven la aguja, pero si no los tienes identificados, cometes errores. Entonces, ¿cuál es el riesgo de no focalizarnos en esas propuestas de valor basadas en las necesidades importantes? Es el descontento por parte de las personas. Obviamente, esos talentos más importantes o esa alta especialización no la logramos valorar como deberíamos. Y por supuesto los equipos incluso más operativos también sienten que no hay un reconocimiento a su trabajo, se estresan, etc. En cuarto lugar está entonces esta gestión de personas diferenciada. Debe obviamente ser, permitirnos el que esto se traslade hacia afuera y hacia los clientes. Nosotros siempre vamos a decir que hay una relación directa entre lo que pasa al interior de la organización y lo que ven los clientes. Y esto independientemente de si estamos hablando de colaboradores que están en el front o en el back. Todo lo que pase dentro de la organización se refleja como un espejo hacia afuera. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿estamos dando las herramientas correctas? ¿Estamos dando la autonomía necesaria? ¿Estamos dando el apoyo emocional necesario? Porque si no, lo que vamos a obtener son clientes frustrados, además de nuestros colaboradores, y eso va a impactar en el negocio directamente. Ahí ese quizás es tema para otro webinar con los economics de la experiencia, pero justamente tiene que ver entonces con cómo se afecta el negocio producto de el no trabajar con las personas. Y el último punto que les traía también aquí, que también lo hemos conversado, que tiene que ver con el propósito. Y esto tiene que ver con el propósito no solo organizacional, sino que también con el propósito personal, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que volvernos muy buenos en potenciar el desarrollo de esos propósitos personales y del propósito colectivo. Y al final, el riesgo de que no hagamos esto es que nos volvamos una cultura muy transaccional, en donde al final los colaboradores se sienten como parte de un engranaje, pero que hay cero conexión, cero impacto. No entiendo muy bien por qué estoy aquí, no entiendo muy bien por qué hago lo que hago, y al final los buenos líderes y las buenas organizaciones tienen que ser capaces de utilizar la data para tomar decisiones y saber qué estamos haciendo, pero teniendo de fondo el propósito para saber por qué lo estamos haciendo y poder explicarlo y poder comunicarlo. Ahí es donde se genera la diferencia radical entre el solo tomo decisiones basado en la data y el tomo decisiones basado en la data, pero también en base a un propósito que me explica el por qué. Bien. Yo no tengo ni idea si ustedes han escuchado hablar de los mapas de talento. Yo es algo que he ido conociendo de a poco. No creo que haya uno mejor que el otro, no creo que haya una sola forma de construir un mapa de talento, pero yo creo que todas las organizaciones deberíamos tener nuestros propios mapas de talento, de ir pensando, ok, ¿cuáles son las variables con las que quiero construir este mapa de talento para tener hipermapeado todos los perfiles que tengo al tipo de personas que quiero potenciar, al que tengo que impulsar, al que está en una posición que no debería, al que es un talento oculto? ¿Cuántas personas que tienen un alto potencial y solo por el hecho de estar mal ubicadas en una organización, las perdemos? Yo, si algo he aprendido en el último tiempo, es que si una persona uno les ve un potencial, tiene que llevarlo al lugar en donde puede extraer y mostrar ese máximo potencial. Si no, al final lo único que estamos haciendo es perdiendo capacidades. O sea, tenemos una posibilidad ahí, un potencial importante, y por el solo hecho de tenerlo en una posición que no es la adecuada, se pierde.
Entonces, esto yo creo que independientemente que este sea un formato o cualquier otro que ustedes tengan, yo creo que el ejercicio de mapear nuestro talento interno es fundamental y es parte, obviamente, de lo que nos va a permitir también tomar buenas decisiones en términos formativos, de desarrollo, de crecimiento, etcétera. Yo, todos los que saben, que me conocen, saben que yo no soy muy amiga de hablar de las generaciones, porque siento que nos volvemos como súper como sesgados y también estereotipamos muchísimo. O sea, imagínense todo el estereotipo que sufrimos los millennials durante todo este último tiempo. Pero yo creo que más allá de eso, me gustó esta frase y se las traje, que es, tus resultados son los inputs de la próxima generación. Entonces, ¿por qué lo traje? Porque en definitiva, independientemente de a qué generación pertenezcamos o no, porque dentro de una misma generación podemos tener múltiples perfiles también y personas que pertenecen a una misma generación que quieren cosas radicalmente distintas, pasa. Creo que independientemente de eso tenemos que también hacernos cargo de que lo que estamos haciendo hoy día en las organizaciones y de lo que está en nuestro control y en lo que podemos nosotros movilizar hoy día es el input de la generación que viene después. Entonces, no nos sorprendamos después cuando vienen generaciones que no entendemos por qué son así. Bueno, claramente vienen de un input que tú ya entregaste o que ya presentaste un precedente. Entonces yo creo que ahí es donde también tenemos que poner ojo respecto a qué estamos haciendo hoy para, obviamente, permitir la evolución de los que vienen a continuación. Y yo aquí les dejo, sin tampoco entrar en detalles, pero efectivamente hoy día sí hay tendencia, en parte, digamos, en estas son las tres generaciones que hoy día están mayoritariamente conviviendo en las organizaciones, la generación X, la de los millennials de la Y y la generación Z. Hay diferencias en términos de ambición de desarrollo, de claridad en la ruta de desarrollo, de los temas formativos y de la capacitación. Sí, lo hay. ¿Hay una tendencia? Sí. Pero yo también les quiero trasladar que no podemos como creer que esto es absoluto. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos perdiendo esta mirada de que una persona de 50 años y una persona de 20 pueden tener exactamente las mismas motivaciones y yo por el hecho de estar segmentando en base a una generación, termino tomando decisiones que a lo mejor impactan negativamente a uno u el otro. Entonces, está súper bien que miremos como tal las tendencias por generación a modo macro, ¿cierto? Pero no perdamos de vista que dentro de cada uno de estos grupos efectivamente hay diferencias y similitudes que tenemos que visualizar, porque de hecho este tema de el concepto de cómo se crea, de cómo se forma la familia hoy día, de lo que, no sé, si tenemos hijos, si tenemos mascotas, si nos casamos, si no, todo eso está en constante cambio y de hecho hoy día ya no hay una estructura base. Por ende, las decisiones basadas en los ciclos de vida de las personas, de las generaciones, es peligroso. Entonces tenemos que poner ojo y foco en que si bien hay tendencias que nos sirven para las decisiones, tenemos que también ir a mirar un pasito más allá. ¿Y cuál es ese pasito más allá? Tiene que ver justamente con las motivaciones, las necesidades, los gustos, las expectativas, lo que nos mueve. ¿Van a haber personas que los mueva el tema de la remuneración? Sí, los hay. ¿Son todos? No, por supuesto que no. ¿Hay personas que los mueve el estatus, la exposición? Por supuesto que los hay. ¿Son todos? No. Hay personas que lo que los mueve son la expertise, la especialización. Personas que quieren permanecer en un mismo cargo toda su vida. Está perfecto, está bien, si es así, si eso es lo que los mueve y lo que los motiva. Hay personas que quieren especializarse en una temática muchísimo. Está perfecto. Tenemos que buscar dónde están esas motivaciones. Probablemente hay otros que son mucho más aventureros, más exploradores y que quieren como probar cosas nuevas de manera permanente. Otros lo que quieren es autonomía. Déjenme hacer lo que yo quiero hacer, denme espacio, denme capacidad de toma de decisión, etcétera. Perfecto. Pero no todas las personas nos mueven las mismas cosas. Y esa realidad es la que tenemos que hoy día tener muy claro para que obviamente esto se vuelva una realidad en las empresas. Y ahí es donde yo les cuento que en definitiva mucho de esto que les he estado contando es justamente lo que se hace en la herramienta
imprescindible del mundo de experiencia del colaborador, que son los arquetipos. ¿Bien? Que es este perfil de un grupo de colaboradores que no está unido por la edad, ni está unido por la generación, ni está unido por el cargo, ni por el área en el que trabaja, sino que es un grupo que está unido por sus motivaciones, por sus gustos, por sus expectativas, y eso es lo que finalmente tenemos que ir a buscar en las compañías. Así como tenemos arquetipos de colaboradores, también tenemos arquetipos de líderes. Yo aquí les traje solo un ejemplo porque esto se construye para cada organización. Es decir, cada organización tiene sus propios arquetipos de colaboradores, cada organización tiene sus propios arquetipos de líderes. No es un estándar que tengo estos grupos de líderes o de colaboradores y que los voy posicionando en las empresas, no, sino que tiene que mucho que ver con la cultura, tiene mucho que ver con las formas de hacer. Y justamente acá yo les traía este ejemplo en donde podemos unir, o sea, agrupar a nuestros líderes, por ejemplo, por sus niveles de visión estratégica o sus niveles de vínculo con la compañía. Así como estas variables, hay muchas otras con las cuales nosotros podemos encontrar cuáles son esos grupos de líderes o esos grupos de colaboradores que tengo en vista. Y obviamente esto se conecta y se une con la otra herramienta imprescindible de experiencia, que es el viaje del colaborador o el viaje del líder. Hoy día, ¿qué nos dice en los proyectos y las experiencias que hemos tenido? Es que efectivamente las organizaciones deben poner más foco en el onboarding. Esto tiene mucho que ver con la economía conductual, que uno de sus principios es el anclaje. Las primeras impresiones importan. Eso condiciona lo que viene para después. Entonces, los onboarding en las experiencias son súper importantes. Todo el camino formativo y de desarrollo de las personas es en lo que hoy día las personas más están poniendo foco y lo que más les importa. Y por supuesto, ¿por qué no decir la actualización urgente que necesitamos de beneficios y de canales? Porque en definitiva tenemos como canales que no sabemos si son útiles o no, tenemos beneficios que nadie ocupa y que a nadie le conectan o que sienten que no son para ellos, y eso va obviamente asociado a lo atrás que nos hemos quedado en términos de poder como tal conectar con las necesidades actuales y reales. Y por supuesto, lo que ya les comentaba de los arquetipos, que nos permite entonces ir más allá de la data y de la cifra como tal, de la edad y de la banda salarial o del área en el que trabaja, sino que tiene que ver con lo que la persona siente, le gusta, lo motiva y por supuesto lo conecta. Y sin ir más lejos, hoy día estamos enfrente de muchísimas barreras en términos del desarrollo de la carrera y formación. Yo les digo que este es como un ítem que sale muchísimo en los proyectos porque es algo que le preocupa justamente a las personas. Cuando hay filtros muy rígidos para acceder a ciertas posiciones de movilidad interna, cuando no tienen tiempo para formarse, cuando hay una saturación de información por distintos canales, cuando hay una disponibilidad limitada de cargos, porque también las organizaciones que son demasiado jerárquicas y demasiado estructuradas a nivel, digamos, de organigrama, claro, se vuelve mucho más difícil el poder ofrecer cosas, pero cuando comenzamos a visualizar este cambio de nuevas organizaciones, pensando en organizaciones mucho más flexibles, más planas, las opciones se vuelven múltiples, porque tenemos distintos caminos posibles que ofrecer a las personas. ¿Por qué? Porque justamente no tienen que matar a alguien para acceder, que eso es una frase que ocupa mucha gente. Aquí, ¿cómo voy a crecer yo si no se puede? Y por supuesto, también el dar la información respecto a, oye, cuando no quedas en un puesto, cuando no puedes acceder a una formación que querías, ¿por qué motivos? Eso también a veces a las personas los deja como con fuerte desconexión. Y por supuesto, el no recibir orientación en términos formativos para que puedan crear sus propias rutas de aprendizaje. Hoy día la organización se tiene que volver esta empresa que tiene una parrilla formativa y que te da distintas opciones y que el colaborador va tomando lo que le va haciendo sentido para crear su propia ruta, que es parte, digamos, de cómo hemos ido evolucionando en términos de la formación. Y esto que yo les cuento no es más que, en definitiva, una pequeña parte de lo que compone un viaje, porque sabemos que tenemos desafíos a nivel de onboarding, o sea, de reclutamiento, partiendo por ahí, del onboarding, de la formación, de la gestión del desempeño, del cómo medimos, del liderazgo, sin duda, fundamental para que todo esto ocurra, y por supuesto también la cultura. Entonces, aquí es donde yo digo que en definitiva también tenemos que pensar
que quizás nos están faltando interacciones en nuestros viajes. Quizás nos están faltando etapas en nuestros viajes que tienen que ver con el autoconocimiento, con la autoevaluación, con que las personas puedan observar el cómo parten para que puedan luego entender cómo se han transformado en todo este camino junto a la organización. Entonces, ya no es solo me contratan, sino que es también me brindan formas y herramientas de autoconocimiento, de autoevaluación, para yo poder permitirme también crear una ruta y por supuesto ir transformándome y evolucionando en conjunto. Y eso sin duda va en beneficio directo de la empresa. Entonces, no nos quedemos con que obviamente ya tenemos resuelto nuestro viaje, tenemos resuelto el conocimiento de nuestros colaboradores. Preguntémonos si quizás tenemos que crear nuevas interacciones, tenemos que cambiar de orden algunas de ellas, tenemos que crear una etapa nueva, tenemos que crear una interacción nueva que responda obviamente a esta necesidad de autoconocimiento. Y quizás otra, esta es algo que a mí me hace mucho sentido hoy, pero probablemente hay muchas otras. Y la única forma que vamos a tener de saber cuál es el camino y cuál es y qué es lo que nos está faltando es de mantener modelos de escucha permanente con las personas que trabajamos. Es decir, todo lo que tenga que ver con la voz del colaborador. Tenemos que ir a levantar información, sí. ¿Cuál es el mal de las organizaciones hoy día? Que tenemos un exceso de mediciones a los colaboradores, ¿cierto? Elijamos correctamente cuáles van a ser esas mediciones que más me van a aportar información y una vez que yo ya mido y levanto, después tengo que pensar qué voy a hacer con esto. Porque si solo levanto el dato para dejarlo por ahí, pierdo credibilidad. Tengo que ser capaces después de meterlo al proceso y de decir, ok, ¿qué acción concreta? ¿Cuál va a ser el rediseño que vamos a generar a partir de esto que nos están diciendo los colaboradores? Ahí es donde se genera la diferencia. Ahí es donde efectivamente podemos conectar con un colaborador que siente que se toma en cuenta su palabra, que se toma en cuenta lo que él nos dice, porque si no, al final se genera una brecha entre la expectativa que generamos y lo que finalmente se obtiene, ¿cierto? Y bueno, de todo esto que yo les he ido contando, obviamente hay casos prácticos que nos inspiran. Está el caso de Google Oxygen, que en definitiva lo que ellos hacen es poner un foco en este proyecto en el desarrollo de habilidades blandas. Entonces, lo que hicieron fue como redactar de cierta manera como lo que quieren que sus colaboradores compartan y que estas habilidades van a ser medidos también. Pero si ustedes miran las habilidades, tienen que ver con ser un buen coach, con empoderamiento, con mostrar interés y preocupación, por ser buen comunicador. O sea, efectivamente yo creo que el plantearnos cómo están hoy día diseñados los programas de gestión del desempeño basados en competencia, por supuesto, cuestionarnos también lo que estamos buscando a nivel de selección. Yo creo que ahí es de donde tenemos que cambiar el paradigma, porque si no, al final empezamos a tener un discurso muy bonito y que suena súper bien, pero que en la práctica no se vive. Tenemos el caso también de Mercado Libre, que este es más relacionado con un tema del desarrollo con enfoque de género, en donde, y esto también está pasando en muchas organizaciones, que es también poner el foco en el equilibrio, y así como puede ser de género, también puede ser de otros aspectos de inclusión, puede tener que ver con otros temas relacionados a también el tema de sustentabilidad, etcétera. Pero en este caso, lo que hicieron de cierta manera es poder brindar mayores oportunidades, obviamente en este caso, las mujeres, y lo hicieron como bajo tres focos, que era al interior de la compañía, para las clientas y para las vendedoras. Y de esa manera entonces se crearon como acciones concretas en cada uno de esos casos. En tercer lugar, les traje también este libro que de verdad que es buenísimo, de Atrévete a Liderar, de Brené Brown, y que ella justamente hace estos programas también relacionados con el propósito, y es de que los líderes aprendamos a llevar conversaciones difíciles con los equipos. Cuesta muchísimo este tema. De hecho, es el gran dolor de las áreas de personas de cómo le digo a este líder que tiene que ser capaz de tener conversaciones difíciles, porque a nadie nos gusta tener ese tipo de conversaciones. Entonces, tenemos que ser capaces también de poner el foco en el desarrollo de habilidades que van más allá de trabajar en equipo.
por ejemplo, o que van más allá de tener una habilidad de comunicación, sino que es ya focalizar en cosas tan específicas como, por ejemplo, el aprender a tener conversaciones difíciles. Y finalmente tenemos este otro ejemplo de DHL que al final lo que hace es como decir, oye, dentro de la organización te puedes volver un consultor, es decir, un explorador y vas a pasar por distintos países, por distintos proyectos, y esto es un programa que puede ir dirigido especialmente para un arquetipo en particular que existen hoy día en la organización, esa persona que le gusta el ir cambiando de un lugar a otro, de que le den un proyecto distinto cada vez, y eso habla de que la propuesta de valor se está alineando con las necesidades de las personas. Y ustedes me dirán, ya, pero Maite, eso no le va a gustar a todos. No, y está perfecto, porque también lo que tiene que pasar es que tiene que haber una autoselección, es decir, yo como colaborador digo, oye, qué bueno ese programa, pero a mí no me están hablando porque yo no quiero hacerlo. No importa, pero que el grupo que yo tengo identificado que sí le interesa diga, ah, ok, esto es para mí, voy a postular. Entonces ahí es cuando se genera obviamente este match entre las necesidades del mundo de la organización y el de las personas. Y un poco ya para ir como entrando como en tierra derecha, porque sé que ya les he hablado por bastante rato, ustedes saben que a mí me encanta hablar, así que voy por ahí. Pero yo creo que el concepto que hay detrás es que tenemos que ser capaces de crear esta gestión unificada de experiencias a todo nivel, experiencia del cliente, del colaborador, de los líderes. Tenemos que crear ecosistemas de experiencia dentro de las organizaciones entendiendo que no es una tarea fácil porque habla de la cultura. Al final es cómo vamos a implantar cultura de experiencia dentro de las compañías, teniendo el foco en las personas, más allá de colaboradores, más allá de clientes, de proveedores, sino que el foco en las personas y que sea realmente algo que se vive en la compañía. Hoy día, las formas de implantar cultura obviamente tienen los distintos temas de formación, comunicación, súper importante. La formación, o sea, si no va con la comunicación de vida, pierde validez. La didáctica. ¿Cómo hacemos que eso que le estamos enseñando y que le estamos comunicando cale profundo a través de las distintas formas de aprendizaje que tenemos? Todos aprendemos de manera distinta. Entonces tenemos que conectar, obviamente, este elemento de la didáctica con los programas formativos y, por supuesto, con la comunicación, sin duda. Y esto, obviamente, nos va orientando hacia crear estas propuestas de valor que son mucho más enriquecidas, que son propuestas de valor actuales, propuestas de valor que van acompañando de cierta manera esta evolución de las necesidades tanto funcionales, intelectuales, emocionales, sociales que tenemos naturalmente las personas. Nos preguntamos si podemos desarrollar nuestro trabajo, si salgo sabiendo más que cuando llegué, si siento que soy valorado o me siento bien realizando mi trabajo y si me importan las personas que tengo a mi alrededor y siento que les importo. O sea, todo esto es parte de lo que tenemos que ir de cierta manera trabajando. Y con esto, entonces, nos queda el desafío de ir accionando las distintas herramientas, ya sea obviamente algo quizás como más base, como un journey, arquetipos, pero también cómo voy accionando las propuestas de valor, cómo voy accionando mi programa de voz, cómo voy accionando los rediseños. Y, por supuesto, todo esto que tiene como tal, digamos, el objetivo es conectar y transformar. Yo aquí creo que la pregunta con las que vamos a ir cerrando nuestro webinar de hoy día es como, ¿qué tengo que dejar ir de mí mismo o de mi visión? ¿Qué estoy dispuesto a soltar para permitir lo que tiene que llegar? Para permitir que algo más potente emerja. Si nosotros no hacemos espacio, no llega. ¿Ok? Eso es ley del universo. Entonces tenemos que necesariamente soltar ciertas cosas que nos permita, obviamente, dejar nuestro legado. Todos queremos dejar algún tipo de legado en el lugar en donde estamos, independientemente de a qué nivel, pero creo que ahí es de donde vamos a poder, de cierta manera, conectar realmente con el propósito. ¿Bien? Así es que seamos el cambio que quieres ver, establece puentes, entabla conversaciones, siembra la semilla, digo yo, que me gusta ese concepto, ponlo sobre la mesa. Eso es lo que tenemos que hacer hoy día. Tenemos que hablar de estas cosas diferentes, tenemos que atrevernos distinto
Y por eso también les traje una siguiente pregunta para que veamos cómo evolucionamos en función de todo lo que aprendimos hoy, que tiene que ver con, entonces, ¿dónde sienten ustedes que tienen esta mayor urgencia hoy día para impulsar en su organización? ¿Qué es lo que les falta? Les falta hacer una radiografía humana que conecta más con el conocimiento en profundidad de las personas. Nos falta el rediseñar estos viajes, es decir, entender que hay otros momentos de dolor que no estamos viendo. Tenemos una problemática relacionada con el ser imanes de talento, es decir, estamos llegando con nuestra propuesta de valor a las personas que queremos. Estamos escuchando activamente, tenemos ese pulso de medición de voz de las personas, o también, súper válido, tenemos la arquitectura correcta dentro de la organización en términos de modelos de gobierno, de propósito, de cultura. Yo de verdad que me lo cuestiono, porque creo que ahí es donde tenemos hoy día muchísimo que hacer. A ver, veamos cómo van las votaciones. Les digo, tenemos un 25% que está relacionado en los rediseños de las interacciones, basado en los momentos de dolor, etcétera. Tenemos un 33% en el tema de la arquitectura, modelo de gobierno, propósito, importantísimo. Y ya después más peleado tenemos la radiografía humana, el ser imanes de talento y el tener ese pulso organizacional, pero mira, bastante peleado, bastante peleado. O sea, en definitiva, hoy día estamos teniendo ahí muchísimo que hacer en torno a todos estos ámbitos que son tan importantes, ¿cierto? Así es que buenísimo, ¿no? Me encanta escuchar esto y me encanta que este sea un poco lo que estamos obteniendo. Ahí vamos a finalizar nuestra votación para que ustedes también puedan ver los resultados. Y genial. Y bueno, entonces, básicamente, y ahí para dejar unos 15 minutitos de preguntas, es invitarlos a que salgamos de las zonas de confort. Chiquillos, las zonas de confort son cómodas, son agradables, porque es lo conocido, es lo que sabemos, es lo que nos gusta, es lo que nos tiene como, mira, ahí estamos bastante tranquilos, pero la magia realmente ocurre afuera. Entonces, atrevámonos a ir poniendo unos piecitos fuera para que nos empecemos a sorprender y de esa manera entonces también podamos conectar con esto que puede ir pasando en la organización. Como les vamos a compartir la presentación del día de hoy, les pusimos ahí un regalito que tiene que ver con las tendencias hacia 2026 en los ámbitos de personas. Todo esto que les pongo aquí lo hemos hablado durante la sesión de hoy, pero va a modo de resumen, obviamente para que tengan claridad de cuáles son esas tendencias de cara a el 2026 y sobre todo lo que ya también estamos, con lo que estamos cerrando en 2025. Pero yo quisiera decirles que al final la experiencia no es un proyecto, sino que esto es una estrategia de negocio y tenemos que empezar a verlo así dentro de la compañía, con un formato muchísimo más estratégico. La madurez en experiencia no es obviamente un destino, es un camino. Cuando creemos que llegamos al final es porque estamos muy mal, porque finalmente esto no acaba, esto es permanente. Y no importa en qué nivel estoy hoy, lo importante es tener claro en qué nivel estoy para saber entonces qué tengo que avanzar. Y la clave del éxito entonces hoy día es que logremos conectar personas, datos y emociones. Ocupemos la tecnología para conectar con datos, sin duda, pero no perdamos ese factor humano finalmente, no perdamos de vista que esto es un camino que recorrer desde escuchar, diseñar, hasta transformar experiencias como tal y ahí utilizando las distintas herramientas propias de la experiencia. Y yo les diría que la mirada aquí es que hoy día la tecnología no lo resuelve todo y los desafíos humanos son los más complejos y persistentes. Así es que la importancia de armar el rompecabezas que tenemos interno a nivel personal y a nivel organizacional es fundamental. ¿Están preparados ustedes para una nueva partida de ajedrez después de todo lo que conversamos hoy día y a dejar atrás esa resistencia al cambio? Con esa pregunta nos quedamos hoy y damos paso entonces para responder las preguntas. Aquí tienen un código QR si quieren que sigamos esta conversación, por supuesto, y por mientras que lo dejamos proyectado, entonces me voy aquí a mirar las preguntas para que podamos dar estos últimos 15 minutitos y contestar a lo que nos han preguntado. A ver. Ahí, Caro, ¿tú me ayudas si es que hay alguna pregunta que tengamos que responder? Sí, acá tenemos
tengo seleccionadas tres preguntas súper interesantes que fueron surgiendo a lo largo de la conversación. La primera nos la hizo llegar Edgar Álvarez y dice, ¿los conceptos de coach o de mentor son superiores al concepto de líder? Y ahí comentábamos un poquito que no son términos jerárquicos, sino que se complementan, ¿sí? Para enriquecerse. Tal vez que querés ahondar un poquito más en eso, Maite. Me encanta esa pregunta porque como que en esencia también demuestra lo que tenemos que justamente cambiar, ¿cierto? Porque al final es como quizás tenemos que dejar de jerarquizarlo todo, porque obviamente uno dice, ah, esto es superior, está arriba, está abajo. No, en realidad puede estar al lado, puede estar abajo, en el otro lado, da lo mismo. Lo importante es que esté. Entonces yo creo que es una muy buena pregunta porque es parte del cambio de mentalidad que es necesaria y urgente cuando las personas te dicen, pero yo necesito saber como si esta persona está más arriba o más abajo, o que es como, entiendo de dónde vienen esos patrones históricos, pero tenemos que ser capaces de evolucionar a miradas mucho más horizontales, a miradas mucho más flexibles, y obviamente que al final todos nos volvemos un poco roles dentro de la compañía, más que un cargo y más que una jerarquía como tal. Buenísimo. Después tenemos otra preguntita súper interesante que es de Luz Parra, que dice, desde el proceso de selección, ¿podemos identificar las habilidades de líder? Y ahí le comentábamos un poquito a Luz que sí, que desde el proceso de selección se pueden identificar ciertas habilidades utilizando, por ejemplo, preguntas situacionales, desarrollando alguna actividad de role-playing, entre otras. Maite, si querés también profundizar un poquito más en... Sí, y ahí eso va muy de la mano con el cómo hacemos hoy día la selección y los reclutamientos de personas, porque al final, si empezamos, o sea, si seguimos utilizando los mismos formatos, vamos a obtener las mismas respuestas que ya teníamos, pero hoy día para encontrar esas habilidades que son diferentes y que necesitamos en saber si están o no, efectivamente tenemos que también replantearnos esas formas de encontrar la información y que puede ser a través de role-playing, de casos prácticos, como decía Caro, y también hay muchas más, o sea, hoy día incluso la tecnología también nos sirve muchísimo para hacer eso y podemos utilizar inteligencia artificial, podemos utilizar distintos formatos ahí de preguntas y respuestas, etcétera. Entonces, yo diría que la respuesta es sí, es decir, podemos encontrar ese tipo de habilidades. También va a pasar que en algunos casos vamos a definir que está el potencial y que vamos a tener que desarrollarlo. Pero creo que eso también es un lindo desafío dentro de la organización. Entonces, por una parte es ir a mirar que haya potencial, para mí es lo más importante. Si está la actitud, está el potencial, yo creo que lo podemos hacer todo. Así que por ahí va un poco el replantearnos también las formas de hacer selección y reclutamiento. Genial. Y tenemos una última pregunta que también es de Edgar, que decía si es recomendable generar un arquetipo, construir un arquetipo para cada rol o perfil en la organización. Esta es una pregunta un poquito más técnica, te la dejo a vos, Mike. Sí, es que, bueno, aquí yo diría que más que crear arquetipos para un rol, es crear arquetipos para las personas. ¿Ya? O sea, nosotros lo que hacemos es ir a mirar quiénes son las personas con las que estamos trabajando. ¿Cómo son? ¿Qué los motiva? ¿Qué necesitan? Y ahí es donde se van creando estos grupos en donde vamos encontrando lo que comparten. Pero ojo, que podemos en un mismo arquetipo, podemos encontrar personas de roles totalmente distintos, de personas de edades distintas, de cargos distintos, de áreas diferentes, y ahí está el valor de que los arquetipos nos vengan a dar una mirada complementaria a cualquier segmentación que ya podamos estar utilizando. Probablemente esa segmentación nos va a servir para ciertas cosas, pero si queremos diseñar experiencias y propuestas de valor acorde a las necesidades de las personas, tenemos que mirar estos grupos desde otra óptica. Y esa otra óptica tiene que ver con arquetipar personas. Yo creo que ese es como el foco más que arquetipar un rol o un cargo o incluso un área. Bien, buenísimo. Y acá recién, de último minuto, nos llegó una pregunta más, y en este caso es de José Torres, y te la voy a compartir también, Maite, porque va de la mano con esto que estás comentando. Y José nos dice, hoy en día hay organizaciones en que la brecha generacional es evidente. ¿Cómo se puede alinear los intereses de cada generación según los diferentes niveles de la organización? Creo que va muy de la mano con lo que estabas comentando recién. Es que, ¿sabes lo que me pasa a mí con este tema? Que creo que no le sacamos el máximo provecho.
Porque al final no se trata de que hagamos un recambio generacional en toda la compañía, de que digamos, no, sabes que este grupo no sirve ya, así que vamos con este otro. No, sino que todo este cruce generacional deberíamos ver cómo, de qué manera lo aprovechamos mucho más. Quizás hay personas que con su experiencia, con todo lo que saben, con lo que han aprendido y con un buen programa formativo que vaya también haciéndole replantear lo que conocía, etcétera, se puede transformar en un excelente coach, por ejemplo, o puede ser un muy buen mentor para ciertos proyectos, etcétera. Y obviamente esto no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la experiencia. Entonces yo creería que tenemos que ser capaces de encontrar cómo podemos extraer el máximo potencial de cada persona, independientemente de su edad, de su generación y de lo que sea, y para trabajar el tema de cómo pensamos, porque en eso sí estoy de acuerdo que a veces el tema generacional puede tener que ver, yo creo que ahí tenemos que trabajar fuertemente con el trabajar en base al propósito, el generar cultura, el que trabajemos a nivel formativo en temas de upskilling y de reskilling. O sea, hoy día tenemos que ir de cierta manera apoyando a toda la organización desde distintos ámbitos. Van a haber algunos que van a requerir mucho más apoyo en el desarrollar habilidades, otros vamos a tener mucho más apoyo en el potenciar quizás como una experiencia que tiene, el especializar en algún aspecto. Entonces, yo creo que al final va a depender más de cómo logramos sacar mayor provecho y extraer el famoso máximo potencial de las personas que está ahí, pero que muchas veces no vemos. Yo creo que hoy día sufrimos de una fuerte miopía en las organizaciones respecto a los talentos. No sé si hay alguna Buenísimo. otra preguntita por ahí o ya estamos bien. Si querés responder una más, Dale, tenemos dale, una que es dale. muy interesante, Tenemos que un nos la minutito. comparte al chat Juan Pardo y dice, ¿dónde queda la habilidad del enfoque centrado en el cliente en todo esto? Porque no lo vi en la lista de las skills. Oye, qué linda esa pregunta, porque yo creo que se responde con que si nos centramos en las personas, estamos centrados en los clientes. O sea, al final, la habilidad, más que centrarte en el cliente, es que seas una persona profundamente humana, una persona empática, una persona conectada, una persona que mira a sus colaboradores y mira a sus clientes. O sea, al final, eh, creo que esa mirada como ecosistémica de la experiencia es la que nos brinda esto de, oye, dejemos de agrupar como, oye, tenemos que hacer las cosas bien para el cliente. No, tenemos que hacer las cosas bien para nosotros, tenemos que hacer las cosas bien para el que tenemos al lado, para nuestro líder, para nuestro equipo, para todos. Entonces, creo yo que se transforma en una habilidad implícita cuando desarrollamos obviamente la habilidad humana. Eso no quita que no podamos darles herramientas súper concretas para la gestión de la experiencia de clientes, sin duda, eso se puede también trabajar y es parte de las habilidades importantes que tenemos que considerar. Pero yo me iría a ese paso un poquito más atrás, solo que es como una habilidad más de base para mí, que después viene como consecuencia el poder brindar una experiencia de clientes memorable. Bien. Totalmente. Yo pensé que Sí, no no, y alcanzaba todo, pero parece que alcanzamos, alcanzamos. estamos en hora. No, y lo importante de retomar este último mensaje que está diciendo Maite, que un poco el cambio de enfoque es la visión hacia las personas, o sea, independientemente de la denominación, si son clientes, si son colaboradores, trabajadores, etcétera, ¿no? Un poco va por Totalmente. ahí la invitación. Hicimos muchísimas invitaciones hoy día, espero no haberlos aburrido durante hora y media, pero sinceramente yo personalmente lo disfruté mucho, espero que hayan quedado ahí algunos conceptos clave. Sin duda, no hay perfección en absolutamente nada de lo que pudimos contar hoy día, pero sí hay una intención de que hagamos las cosas diferentes y hay una intención fuerte de que comencemos a pensar distinto. Así es que con eso los liberamos el día de hoy, les vamos a hacer llegar el material, va a quedar la grabación disponible también. Así es que nada, que tengan un excelente día jueves y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo a todos, que estén muy bien.